Hola a todos y todas, mi nombre es María Corujo, soy gerente de biotecnología en la empresa Clever Leaves. Soy bióloga de formación y tengo un doctorado en biotecnología vegetal por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre la planta de cannabis a nivel muy general. Primero de todo, pues importante remarcar que esta presentación ha sido elaborada por mí misma con el apoyo del equipo de Clever Leaves y el contenido que está incluido en esta presentación refleja una opinión científica basada en evidencias científicas y contrastada en diferentes fuentes de información científica. Cabe remarcar también que el contenido de esta presentación es meramente educativo y tiene fines científicos o técnicos y no nos hacemos responsables del uso de esta información. El contenido de esta charla va a ser, pues, por un lado, hablar un poco de los usos del cannabis. Pues ha tenido mucha relevancia sus usos a lo largo de la historia. Después veremos algunos aspectos sobre la planta de cannabis, sus partes y nos centraremos en las flores, que es la parte que realmente nos interesa o la que se aprovecha para la industria de cannabis medicinal y finalmente, brevemente, vamos a hablar sobre la diversidad genética de la planta y algunos aspectos sobre las variedades o las genéticas del cannabis. Primero de todo, pues mencionar que efectivamente la planta de cannabis es una de las plantas más importantes para el desarrollo de las civilizaciones humanas. Eso tiene que ver con el hecho de que el hombre hace mucho tiempo que cultiva esta planta. Hay diferentes teorías, pero hace aproximadamente más de 6.000 o 7.000 años que el hombre ha aprendido a cultivar y aprovechar esta planta. Y eso es importante porque es una planta muy diversa en cuanto a sus usos. El hombre la ha aprovechado para la obtención de fibra, como alimentación, como medicina. Y eso la hace una planta muy notoria. Es verdad y es conocido que prácticamente durante todo el siglo XX esta planta o su cultivo y su aprovechamiento estuvo prohibida extensamente en diferentes regiones y eso seguramente ha tenido la consecuencia de que es una planta que no ha sido estudiada al nivel que han sido estudiadas otras plantas, otras especies importantes. Y ahora con este resurgimiento es cuando empiezan a generarse algunas evidencias científicas que son muy importantes para poder entender y para valorar mucho más esta especie. Hablemos un poco de este tema sobre la relevancia de los usos de la planta de cannabis, por qué el hombre ha estado tan asociado a este cultivo desde hace tanto tiempo y hablemos sobre los usos de cannabis. Pero antes, repasemos un poco en general cuáles son los usos posibles de las plantas. Aquí vemos esta lista de posibles usos de las plantas. Esta lista no responde a ninguna clasificación formal. Yo la creé porque me pareció la manera más práctica o los usos más prácticos para poder desarrollar la presentación. Algunos usos están solapados o algunos podrían estar incluidos dentro de otros, pero bueno, aquí yo creo que están listados todos. El primer uso es probablemente el más evidente, es el uso de las plantas como fuente de la alimentación. Esto creo que está muy claro.
El uso o el aprovechamiento de las plantas como fibras. Aquí estaríamos incluyendo pues el lino, el algodón, que se pueden usar para textiles, para construcción, para diversos fines. El uso de las plantas como combustibles. Aquí pues encontraríamos las maderas, encontraríamos el carbón, incluso también pues los combustibles fósiles como el petróleo, que también son derivados de las plantas. El uso de las plantas para o como materiales de construcción, pues aquí también hablaríamos de la madera, entre otros, para la construcción de viviendas, obras de ingeniería urbanas o incluso medios de transporte. También encontramos el uso medicinal, obviamente, es el que probablemente nos ha traído aquí. Hay una lista muy larga de plantas que tienen fines o potenciales terapéuticos. Es una lista, como digo, sí, muy extensa. La caléndula, la salvia, la aloe vera, el romero. Bueno, hay muchas plantas conocidas que propiedades realmente bueno, medicinales o terapéuticas. También está el uso instrumental. Aquí sí es un poco un grupo pues con mezcla de diferentes usos. Aquí me refiero a, por ejemplo, el uso de las plantas para elaboración de herramientas, utensilios de cocina, utensilios como pueden ser, no sé, lápices, incluso está el papel, es un utensilio muy importante para la historia de la humanidad. Podemos encontrar instrumentos musicales, aquí hay muchísimas categorías. Creo que el relevante, pues aquí está el papel, que obviamente el primer papel fue elaborado a partir de la planta de papiro y es muy importante. También encontramos un uso ornamental, aquí creo que también es un grupo bien diverso, aquí encontraríamos ejemplos como el uso de las plantas, pues bueno, obviamente planta cortada para hacer buquets, ramos. También encontraríamos el uso de las plantas y flores como ornamentos de las vestimentas o en algunos rituales. Encontramos también usos más cosméticos, obviamente se usan muchos derivados de las plantas para elaboración de cosméticos, aceites, cremas, pigmentos. Después encontramos el apartado o la categoría de ritual y recreativo, es decir, aquí también es muy extenso y hay esta mezcla entre ritual y recreativo. A nivel recreativo, pues el uso de las plantas encontraríamos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, y a nivel pues más ritual, pues encontraríamos el incienso o otras sustancias que se usan con fines religiosos o chamánicos. También encontramos el uso simbólico, este uso quizás es el más o el menos evidente, es el que más nos cuesta imaginarnos, pero es un uso muy importante y es muy bonito. Aquí, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, las rosas rojas, se usan en algunos momentos para simbolizar el amor, la pasión, la amistad. También encontramos, por ejemplo, en la bandera de Canadá, hay una hoja de arce, pues el arce es un símbolo nacional de Canadá. También encontraríamos, por ejemplo, las coronas de laurel, que se usaban para condecorar en la antigua Roma pues a emperadores, pero también a guerreros, deportistas o poetas. Y hoy en día la palabra laureado viene de ese uso de la corona de laurel
y es una palabra que significa pues la conmemoración o la alabanza de una persona. Y finalmente encontramos la fitorremediación y esa es la capacidad que tienen algunas plantas para absorber de su entorno, sea suelo, agua o aire, algunas sustancias que podrían ser tóxicas o contaminantes para los seres humanos. Se ha usado esa capacidad de algunas plantas para absorber, por ejemplo, metales pesados o para absorber productos radiactivos. Y este uso, pues, de pronto no es el más extenso, pero también tiene cierta relevancia. Entonces, si ya vemos un poquito más en detalle los posibles usos del cannabis, pues básicamente primero hay que mencionar, que dentro de los usos del cannabis, las partes de la planta que se aprovechan del cannabis son básicamente tres: el tallo para la producción de fibra, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle; la flor o las flores para la elaboración de sustancias medicinales y también recreativas; y también encontramos el aprovechamiento de las semillas con diferentes funciones, pero sobre todo para la alimentación. Entonces, si vemos esa lista que estábamos mencionando en general, pues bueno, por un lado, alimentación, sí, el cannabis se usa con fines de alimentación, probablemente no es el uso más extenso, pero sus semillas, puesto que las semillas son unos órganos de reserva y son ricos en proteínas y en aceites, son una buena fuente de nutrientes y se usan para la alimentación tanto animal como humana. También encontramos el uso de las fibras. Como veíamos, en la planta de cannabis se aprovecha el tallo para la obtención de fibras, eso sería más el uso del cáñamo, y esas fibras se usan con diferentes funciones, pero sobre todo tienen importancia o tuvieron cierta importancia en la elaboración de cordajes para los navíos, puesto que las fibras de cannabis o de cáñamo tienen la propiedad de ser resistente al agua o más o menos resistente al agua. En el libro de la Odisea ya se habla de que Ulises se ató a un mástil con unas fibras o unas cuerdas de cáñamo para no ser atraído hacia las sirenas. Entonces ya se menciona en ese momento el uso del cáñamo en la navegación. El cannabis o el uso de cannabis como combustible, desde luego es el menos extenso, el menos conocido y probablemente es muy anecdótico, pero sí tuvo cierta relevancia el aprovechamiento del aceite de las semillas para elaboración de aceite de lámparas. Aquí vemos esta imagen, aceite de candil. Antes de que se descubriera o se usara el queroseno, eso fue relativamente usado con más o menos importancia en Europa. La elaboración de materiales de construcción a partir del cáñamo, esto es un campo que está pues, empezando a tener cierta relevancia o cierto interés, y es cómo se aprovecha esa fibra o diferentes partes de la planta para hacer unos materiales muy compactados que pueden sustituir a los ladrillos. La planta, el uso del cannabis con fines medicinales también es muy evidente, por eso estamos aquí hablando de esta planta. También encontramos el uso del cannabis como instrumento. A partir de las fibras que se obtienen del cáñamo, se puede elaborar papel, con lo cual eso es un uso también relativamente importante. Yo no he conseguido encontrar la referencia, pero muchas personas me han contado que se dice que la primera Biblia fue escrita con papel de cáñamo.
Entonces también es muy importante y muy relevante el uso instrumental de la planta. Encontramos el uso cosmético u ornamental. Sí, el cannabis y sus derivados se han usado con fines cosméticos, lo decíamos, para hacer aceites, cremas, ungüentos. El uso ritual y recreativa, obviamente, el uso del cannabis con fines religiosos, chamánicos, ha sido muy importante en muchas culturas ancestrales, incluso hoy en día. Y pues también como sustancia recreativa, pues uh, es un hecho de que la marihuana es una de las sustancias recreativas más usadas en el mundo. Tenemos también el uso simbólico, pues obviamente la hoja del cannabis, además con la bandera de Jamaica de fondo, pues representa algunos tipos de comunidades o filosofías. Y finalmente encontramos el uso del cannabis o la planta de cannabis con fines de fitorremediación. El cannabis es una planta que tiene una gran capacidad para absorber sustancias radioactivas y metales pesados, con lo cual se ha usado esta planta en diferentes estados de emergencia como derrames de sustancias tóxicas o incluso se usó o se está usando para descontaminar suelos o ambientes con alto contenido en sustancias radioactivas. Entonces, como vemos, en una sola planta, en una sola especie de cannabis, encontramos todas, todos los usos en una sola planta. Esto es difícil pensar en otra planta, en otra especie, que realmente en una sola planta tengamos todos estos usos. Probablemente la hay, pero esto lo que nos representa, nos ejemplifica que efectivamente el cannabis es una de las plantas más versátiles en cuanto a sus usos que se conocen, y es por esto y es por este hecho que el hombre pues la ha estado cultivando desde hace tanto tiempo. Además, pues, como también afirmó el doctor Ethan Russo, él es la persona que descubrió el sistema endocannabinoide. Él también tiene esta frase que sustenta este hecho de que es una planta muy versátil, pero en este caso se hace referencia a la cantidad de metabolitos que tiene la planta, que son muy diversos y que tienen un potencial terapéutico muy grande. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Pasemos a ver las diferentes partes de la planta de cannabis. Aquí podemos ver una representación, esta imagen de la planta de cannabis. Entonces, bueno, empecemos por las raíces. Las raíces en las plantas tienen función arquitectónica porque dan sustento físico a la planta. Y también es el órgano por el cual las plantas absorben nutrientes y agua. Aquí en esta imagen vemos una imagen del sistema radicular de la planta. Las raíces de cannabis suelen tener este color blanquinoso y suelen ser relativamente finas las raíces. El tallo. El tallo en las plantas, pues es el sistema como el sistema circulatorio por donde pasan los intercambios de sustancias, aguas y nutrientes que van pues desde la parte aérea a la raíz y desde la raíz a la parte aérea. Como decíamos, se puede explotar o se puede desarrollar mucho el tallo de la planta de cannabis para la elaboración de fibra. Después encontramos la parte aérea, la parte verde, que es todo el sistema foliar de la planta. Las hojas son el órgano fotosintético de las
plantas. Esto es que se hace un intercambio gaseoso, las plantas absorben CO2 y eliminan oxígeno y mediante la energía de la luz, con ese CO2, las plantas elaboran sustancias nutritivas, azúcares. Y finalmente, pues vemos todos los órganos reproductores de la planta. Aquí vemos una imagen de una flor femenina y cuando esta es polinizada por una flor masculina, pues se producen las semillas que van a dar lugar a otro individuo. Si vemos en detalle cada una de estas partes, comentemos pues primeramente la hoja de cannabis. Yo diría que es probablemente el órgano que nos permite identificar la planta de cannabis. Las hojas son palmeadas, es decir, tienen como una forma de la palma de la mano. Son hojas compuestas. Esto significa que su borde no es continuo, sino que hace a su vez como pequeñas estructuras que se llaman foliolos y el borde es siempre cerrado. Es curioso porque, como digo, la hoja de cannabis es la manera en la que la mayoría de nosotros podemos identificar una planta de cannabis porque sus hojas son bien características. Sin embargo, lo mencionaba al principio, la hoja prácticamente no se usa para nada, no tiene ninguna función, pero como digo, pues es la manera con la que todos reconocemos, o la mayoría de nosotros reconocemos a la planta de cannabis. Hablemos un poco del sistema reproductor o las flores de cannabis. Primero de todo mencionar que pues, en cannabis no hay una flor, sino el término correcto es inflorescencia, que son un conjunto pequeño de flores que se acumulan en los extremos de los tallos. Eso lo conocemos como el cogollo o el moño del cannabis. Y mencionar también estas estructuras que se llaman las brácteas, que podemos ver aquí que son estas pequeñas hojas que están en contacto, aquí también lo podemos ver, son estas pequeñas hojas que están en contacto con la flor. Sí, se denominan brácteas. Aquí podemos ver en esta imagen las flores femeninas y las flores masculinas. Aquí en esta imagen vemos las flores masculinas que pues tienen este color verde pálido, son flores muy pequeñas y su conjunto, es decir, la inflorescencia también es relativamente pequeña. Las flores masculinas son las que fabrican el polen. Aquí podemos ver que las flores ya han abierto y han expulsado el polen, es este polvito que vemos en estas hojas. El polen puede viajar a través del aire y polinizar a una flor femenina para producir semillas. En esta otra imagen vemos la diferencia. Aquí vemos una flor femenina, una inflorescencia femenina que tiene un tamaño mucho más grande. En este caso, el color también es verde, pero en muchas inflorescencias femeninas se encuentran tonalidades púrpuras, anaranjadas, rosas, incluso algunas negras. Entonces, los colores, tanto el tamaño como el color, es mucho más vistoso que las flores masculinas. Como decía, cuando una flor masculina ya ha madurado, produce polen que va a polinizar a través del viento una flor femenina y producirán semillas. En cannabis normalmente encontramos plantas con sexo o genéticamente masculinas y plantas genéticamente femeninas separadas en diferentes individuos. Son plantas dioicas.
Rápidamente comentar las semillas. Las semillas de cannabis, su término también se conoce como aquenios. Es el órgano reproductor o es el órgano que contiene el embrión que va a formar un nuevo individuo. Y como también mencionábamos cuando hablábamos de los diferentes usos, es una estructura, es un órgano rico en sustancias energéticas porque tiene que permitir la viabilidad del embrión cuando germine y es rico en aceites, en proteínas y en azúcares. Concentrémonos ahora en hablar un poquito más en detalles sobre las flores, concretamente las flores femeninas, que son la estructura que se va a aprovechar para la elaboración de sustancias medicinales. En cannabis se conoce un fenómeno que es bien curioso, que no suele pasar en otras especies, y es que cuando las flores femeninas se alejan en el cultivo de las flores masculinas o los individuos masculinos, la planta femenina empieza a desarrollar la flor de una manera exagerada, la flor se vuelve muy grande, empieza a acumular una gran cantidad de semillas y por tanto una gran cantidad de cannabinoides, que es la sustancia con potencial terapéutico que veremos más adelante. Este fenómeno o este mecanismo de cultivo se conoce hoy en día como cultivo sin semilla. Y como decía, esto es que se eliminan, se descartan los individuos masculinos del cultivo. Entonces, solamente se cultivan individuos femeninos y cuando llega la etapa de floración, la planta femenina desarrolla de manera exagerada su flor, sus órganos femeninos reproductores, y eso implica una mayor producción de semilla, una mayor producción de resina y una mayor producción de cannabinoides, que son las sustancias medicinales que veremos ahora. Por el contrario, lo que ocurre es que cuando las plantas femeninas están al lado de las plantas masculinas, las plantas masculinas polinizan a las femeninas, se producen semillas y el contenido de cannabinoides baja mucho. Además, una de las partes importantes en las flores son los tricomas. Los tricomas en las plantas son estructuras epidérmicas que se encuentran en la mayoría de plantas vasculares y pueden tener diferentes funciones y diferentes estructuras. Son unas estructuras en forma de pelo o protuberancia que normalmente tienen función de defensa contra estreses bióticos o abióticos. Por ejemplo, encontramos tricomas tipo cistolíticos, que son tricomas como agujas. A veces pueden contener sustancias como oxalato cálcico, que tiene una función de protección contra herbívoros. Es decir, si un herbívoro va a comerse la planta, el herbívoro se pincha, entonces evita que sea comida la planta. Hay otros tipos de tricomas, que son los tricomas glandulares, que son los que vamos a ver ahora más en detalle, que tienen la función o tienen la capacidad de sintetizar y secretar sustancias de interés. Aquí en esta imagen, en esta imagen primero de acá, pues vemos una bráctea. Recuerden que las brácteas son estas flores pequeñas que están directamente en contacto con las flores. Y aquí vemos
tricomas tipo cistolíticos, que son estos que tienen como forma de aguja, y vemos estos otros tricomas que tienen en la cabeza una glándula, esta cúpula, y esos son los tricomas glandulares. Aquí en esta foto tan hermosa vemos esto mismo a un aumento todavía mayor y vemos todos estos tricomas glandulares en cannabis. Algunas veces los tricomas glandulares pueden tener este pedúnculo o este tallo, pueden tener un tallo largo, pueden tener un tallo corto o directamente no tener tallos como estos de aquí que serían tricomas glandulares sésiles. ¿Por qué es importante mencionar estos tricomas glandulares? Porque aquí, concretamente, en estas glándulas, en estos tricomas glandulares, es donde se fabrican, se sintetizan y se excretan los cannabinoides, que como ya veremos ahora mismo, son las sustancias que secreta o que fabrica la planta de cannabis que tienen potencial terapéutico. Si vemos aquí un poquito más en detalle cómo está formado pues un tricoma glandular, vemos que tiene este tallo, este pedúnculo, y aquí en la glándula existen unas células, un conjunto de células, que son las células que tienen el potencial de sintetizar cannabinoides y otras sustancias como los terpenos. Estas células, cuando ya han sintetizado y elaborado los cannabinoides o el resto de metabolitos, los expulsan aquí a esta cavidad. Esta cavidad es acelular, solamente está cubierta por una pequeña cutícula y aquí concretamente es donde se acumulan los cannabinoides. Como ya hemos visto, como ya hemos mencionado, es en las flores femeninas donde se encuentra la mayor densidad de tricomas glandulares y por tanto es donde encontramos la fabricación de los cannabinoides. Además es importante mencionar esta estructura, como digo, es en esta cavícula, en esta cavidad donde realmente se acumulan los cannabinoides y eso es importante a la hora de manipular las flores en el corte, en el secado, porque esta cavidad, esta glándula es muy sensible y hay que ir con cuidado a no espicharla. Si uno la espicha, lo que ve es una resina o lo que siente es una resina enganchosa, que realmente eso es lo que tiene la mayor cantidad de cannabinoides. Hablemos ahora un poco más, ya que los hemos mencionado, de los cannabinoides. Los cannabinoides son unas sustancias que independientemente de su origen, tienen la capacidad de enlazarse a los receptores cannabinoides del sistema endocannabinoides. El sistema endocannabinoide es un sistema altamente conservado en todos los animales, está en todos los grupos de animales menos en los insectos y tiene diferentes funciones, puede regular tiene, algunas capacidades motoras, el apetito, también regula ansiedad o alegría y pues podemos encontrar diferentes cannabinoides en función de su origen. Entonces encontramos fitocannabinoides que tienen origen en las plantas. No solamente el cannabis sintetiza cannabinoides, hay otros grupos de plantas que también sintetizan cannabinoides, sin embargo el cannabis es la planta que los sintetiza en mayor cantidad y en mayor diversidad. También encontramos los endocannabinoides, que son los que elaboramos o sintetizamos los animales. Y después tenemos los cannabinoides sintéticos, que como su nombre indica, pues son los que se han elaborado por síntesis química.
En cannabis, y eso tiene que ver con lo que decíamos de la diversidad metabólica de la planta y que, como digo, en cannabis se han descrito más de 400 metabolitos secundarios que tienen o eventualmente pueden tener potencial medicinal o terapéutico. De esos 400 aproximadamente, esos 400 metabolitos, encontramos alrededor de unos 100 que son fitocannabinoides. Cabe mencionar, y es un tema, es un aspecto curioso, que todavía no se ha descrito, no se ha descubierto cuál es la función de los cannabinoides en la planta de cannabis. Esto es curioso, al menos para mí, como bióloga de plantas. Sabemos más de la función de los cannabinoides sobre el sistema endocannabinoide o sobre los humanos que la posible función en la planta. Obviamente la teoría nos indica que pueden tener una función de defensa porque pues, se sintetizan en los tricomas glandulares. Hay en la planta, dentro de este grupo de metabolitos secundarios, hay otros principios activos importantes, pues también pueden tener potencial terapéutico, que son los terpenos y los flavonoides. Ahora los veremos en detalle. Los terpenos se sintetizan en las mismas estructuras que los cannabinoides, lo hemos visto, que son los tricomas glandulares. Los flavonoides sí son sustancias que se pueden encontrar en diferentes tejidos como tallos y hojas. Es importante mencionar el efecto sinérgico que se ha observado entre todas estas sustancias. ¿Esto qué significa? Que los terpenos, los flavonoides, pueden modificar el efecto terapéutico de los cannabinoides, tanto sea estimulándolos como inhibiéndolos. Entonces, eso también es un efecto y una característica muy importante a tener en cuenta y a estudiar para las diferentes aplicaciones terapéuticas. Aquí lo que podemos ver es los dos cannabinoides más famosos, los más conocidos, porque son los más abundantes, que se sintetizan y se encuentran en el cannabis. Tenemos el THC y el CBD. El THC es el que tiene estas propiedades psicoactivas y probablemente es el más abundante y el más conocido. Y también tenemos el CBD, que pues no tiene efectos psicoactivos y también se encuentra en grandes cantidades en diferentes variedades. Si nos concentramos en estos dos cannabinoides, que como menciono, pues son los principales, podemos definir unos fenotipos, o más bien concretamente quimiotipos, en las diferentes plantas de cannabis. Entonces, por ahora se han descrito 3 quimiotipos en función de la relación que existe entre estos dos cannabinoides. Encontramos plantas de quimiotipo 1, eso significa que son, que tienen alto contenido en THC, bajo contenido en CBD. Quimiotipo 2, esas plantas que tienen una proporción entre THC y CBD similar, hay presencia de los dos. Y tenemos quimiotipo 3, que serían las plantas que tienen bajo THC y alto CBD. Quimiotipo 1 y 2 se considerarían psicoactivos por la presencia de THC. Quimiotipo 3, si tiene muy bajito contenido en THC, pues se considera no psicoactivo. El aspecto de la psicoactividad hoy en día está regulado. Y cada país o cada región considera esa psicoactividad diferente. Entonces, hoy en día lo cierto es que esa psicoactividad responde más a temas de pronto políticos o regulatorios y no tanto fisiológicos, porque aquí, por ejemplo, lo podemos ver.
En Colombia se considera psicoactivo todo ese material vegetal o derivado del material vegetal que tenga más de un 1% de THC. Sin embargo, en Estados Unidos la psicoactividad se considera a partir del 0.3% de THC y en la Unión Europea todavía es más bajo y es 0.2% de THC. Comentábamos también la presencia de otras sustancias, los terpenos y los flavonoides. Entonces, los terpenos son muy habituales, muy abundantes en las plantas aromáticas, en las plantas medicinales, porque son unas sustancias que dan olor a las plantas, suelen ser compuestos volátiles, por eso los sentimos por el olfacto, y suelen tener funciones de comunicación, básicamente defensa, atracción, para otros polinizadores, herbívoros, en las plantas. En cannabis encontramos, los 5 terpenos más abundantes son estos que podemos ver aquí. Tenemos el alfa-pineno, que se encuentra en las acículas del pino también, y suele tener una potencial antiinflamatorio. Encontramos el linalol, que su nombre deriva porque también se encuentra en las flores de lavanda. Tiene funciones anestésicas. Encontramos el beta-cariofileno, que también se encuentra en la pimienta negra. Y tenemos el mirceno, que probablemente es el terpeno que se encuentra en más abundancia en todas las variedades de cannabis, o es se encuentra en muchas variedades. También se encuentra en el lúpulo. El lúpulo es una planta que también se usa para la elaboración de cerveza y, de hecho, el lúpulo es la planta o es la especie más cercana filogenéticamente al cannabis. Y finalmente podemos también encontrar limoneno, que es un terpeno que también se encuentra en las pieles de los cítricos. Los flavonoides, solamente pues para conocerlos un poco, suelen ser sustancias que dan coloración, son pigmentos que dan coloración a las plantas, suelen dar pigmentación púrpura o amarillenta. Incluye la familia de los antocianos, que son importantes porque tienen propiedades antioxidantes, donde son un grupo de sustancias muy interesantes también. También tienen funciones de comunicación y los flavonoides sí se encuentran en otros tejidos, no solamente en las flores. Bueno, pasemos ahora a este último aspecto que quisiera comentar y es un poco el tema de la variabilidad genética en cannabis, de las variedades, de los tipos de variedades o genéticas que encontramos en esta planta. Primero entendamos un poquito cómo, dónde, cuándo surgió esta planta. La realidad es que no se sabe con certeza ni dónde, ni cuándo, ni cómo se creó esta planta. Sin embargo, el origen geográfico se sitúa más o menos en algún punto de Asia central u occidental. Hay evidencias de que hace más de 6.000, 7.000 años que el hombre ha domesticado esta planta. Sin embargo, no tenemos evidencia de la planta ancestral. Hoy en día no se encuentra la variedad ancestral de esta especie, por tanto es muy difícil determinar dónde y cuándo surgió esta especie. Una de las clasificaciones probablemente más famosas, más comunes, es la clasificación entre índica y sátiva. Esta es la clasificación que hoy se usa, sin embargo, y esto es pura opinión científica, yo creo que esta clasificación hoy en día ya no es útil
pues no es científicamente correcta. Para entender un poquito más este argumento, hablemos un poco de cómo se ha distribuido geográficamente esta especie. Como hemos mencionado, pues el origen geográfico es en algún lugar de Asia central u occidental. Una vez el hombre empezó con el cultivo, con la domesticación de esta planta, hubo una separación geográfica norte-sur. ¿Esto qué significa? Que se empezaron a seleccionar, a domesticar, a cultivar variedades hacia el norte para fines de obtención de fibra. Este uso diferencial implicó unos cambios morfológicos, obviamente, en la planta y también implicó unas adaptaciones a las diferentes regiones y a los diferentes climas. Esto es que las variedades del norte que se seleccionaron para uso de fibra se tuvieron que adaptar a días más cortos, climas más fríos, y por tanto estas variedades florecían antes, y por el contrario, las variedades que se seleccionaron hacia el sur son variedades que se adaptaron a climas cálidos, a más horas de luz, florecían más tarde y se seleccionaron para la producción de flor, por tanto, para el aprovechamiento de las sustancias medicinales o recreativas. Esto, pues finalmente, creó esta separación entre norte y sur. Las variedades del norte se seleccionaron para fibra, como digo, serían las variedades más tipo cáñamo y fueron las que se empezaron a introducir en Europa. Al revés, las variedades que se empezaron a cultivar hacia el sur para su uso medicinal o recreativo son las variedades tipo marihuana, que se empezaron a propagar, a extender su uso hacia el norte y sur de África. Esta clasificación o esta separación norte y sur podría venir a generar esta clasificación que hoy usamos o mal usamos hoy en día, que es las sátivas y las índicas. Las variedades sátivas serían las que se adaptaron a los climas más cálidos, es decir, hacia el sur, donde se aprovecharon más las sustancias recreativas y tendrían pues estas características. Color verde claro, unas plantas mucho más altas, las hojas mucho más estrechas y tendrían como un efecto más psicoactivo, estimulante. Por otra parte, las variedades índica serían las que se adaptaron o se empezaron a cultivar en el norte, en los climas más fríos. Son plantas más pequeñas, más robustas, de color verde oscuro. Las hojas son más anchas y serían las tipo, como digo, índica con efectos más sedantes o relajantes. Sin embargo, esto, como decía, pues no se puede usar para clasificar las variedades que encontramos hoy en día, puesto que hoy en día encontramos una diversidad muy grande, encontramos variedades muy híbridas, muy mezcladas, que comparten características de cada una. Podemos encontrar unas variedades con algunas características tipo sátivas, algunas características tipo índicas, y no lo podemos atribuir fácilmente, y esto es porque el hombre ha cultivado esta planta durante muchos, muchos, muchos años y hoy en día no tenemos las variedades puras, es decir, la pura 100% índica, la pura 100% sativa, que nos permitiría entender un poco
más este concepto. Entonces, recomendación, intentar no usar esta clasificación indica sativa. Ahora veremos un poquito más este aspecto. Quisiera mencionar esta diferencia entre marihuana y cáñamo. Yo creo que aparte de indica sativa también es una clasificación que es muy común hoy en día. Solamente para que se entienda, tanto las especies o las variedades, perdón, que son tipo marihuana y las variedades que son tipo cáñamo, las dos pertenecen a la especie de cannabis, de la misma especie, cannabis. Esos términos no responden a ninguna clasificación científica, es decir, marihuana y cáñamo no responde a un atributo, una variable científica, sino son términos usados coloquialmente. Las variedades tipo marihuana son o suelen ser las que tienen efectos psicoactivos, eso significa que tienen alto contenido en THC y pueden producir también otro tipo de cannabinoides y terpenos. Las variedades tipo cáñamo serían las que tienen muy bajos niveles de THC, por tanto no son o no se consideran psicoactivas y probablemente tienen una mayor concentración en otros cannabinoides como el CBD. Sin embargo, ambas, y por pertenecer a la misma especie de cannabis, ambos tipos de variedades pues tienen el potencial de sintetizar cannabinoides, terpenos y, como hemos dicho, flavonoides. Bueno, si tomamos esta clasificación entre índica y sativa, que como decimos, pues no es la manera apropiada con la cual deberíamos hoy en día clasificar las variedades, con los siguientes ejemplos que vamos a ver, pues intentaré demostrar que efectivamente la variabilidad que existe en la planta o en la especie de cannabis va mucho más allá del binomio índica y sativa con las características respectivas que hemos visto. Como decimos, hoy en día encontramos especies o variedades muy mezcladas, muy hibridadas, que comparten o que tienen algunas características tipo índica, algunas características tipo sativa. Por ejemplo, lo que sí vemos es que en cuanto a la morfología foliar, hay muchas diferencias. Aquí lo podemos ver en estas imágenes. Hay variación en cuanto al tipo o la intensidad del color verde, varía también mucho la anchura de la hoja, varía también mucho el número de foliolos. En cuanto a las semillas, también vemos, puesto que es un órgano que también nos puede hablar mucho sobre la diversidad genética, vemos que realmente es muy diversa, hay mucha variabilidad, es muy versátil el veteado, la forma, el tamaño, el color de las semillas. Por ejemplo, también en cuanto a la morfología y la pigmentación de las hojas, perdón, de las flores, también vemos mucha variabilidad. Aquí en estas imágenes lo vemos, hay variedades que producen flores a lo mejor menos compactas, otras más densas, otras con más pigmentación verde, otras con pigmentación púrpura, anaranjada. Entonces, también hay mucha variabilidad dentro de la flor. Y finalmente, una característica que también representa la alta variabilidad genética que existe dentro del cannabis es sus diferentes concentraciones y proporciones en cuanto a los metabolitos secundarios, como hemos mencionado, los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen, este gráfico, donde representamos el contenido total de THC y el contenido total de CBD, y cada uno de estos puntos representaría una variedad
o una planta diferente y como vemos el rango de las concentraciones es muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre con las variedades de cannabis? Primero, y lo hemos visto, es una planta que ha sido cultivada desde hace mucho tiempo en diferentes regiones geográficas del planeta y este hecho además ha sido acompañado en que la planta ha sido hibridada, es decir, cruzada mediante diferentes variedades y eso ha producido que aparezcan nuevas combinaciones de genes que hace que la planta efectivamente sea muy rica, muy variable genéticamente. Estos diferentes cruces y esta variabilidad genética implica que encontramos variedades de cannabis con muchas características en cuanto a morfología, en cuanto a su bioquímica, por eso encontramos variedades que a lo mejor han sido seleccionadas más para la producción o cultivo de fibra y otras más para la producción o rendimiento en cuanto a flor y producción de sustancias medicinales. Entonces, el tema de la diversidad genética que no esté aclarada todavía, pues obviamente implica unas ciertas limitaciones para los que la estudiamos, para los que estamos en esta industria, porque todavía no sabemos cuáles son las características, los argumentos que realmente sí podemos usar para referirnos a esta planta. Hoy en día tenemos el problema de la clasificación, todavía no está aclarada la clasificación filogenética de esta especie. Las variedades que uno encuentra en el mercado son diversas y además los nombres que se le atribuyen pues realmente no nos dicen nada porque además son muy poco consistentes las variedades. Todo esto hace que haya un poco de incertidumbre a nivel general. Uno pues internamente lo que trata es de generar conocimiento y limitar o reducir estas limitaciones. Y uno de los conceptos más importantes que cabe remarcar es que lo que se necesita es investigaciones científicas contrastadas para conocer, descubrir todo el potencial de la planta mediante las tecnologías de investigación genética que ya existen actualmente y que ya se han aplicado para otros cultivos, intentando preservar pues, toda esta diversidad genética natural de la planta. Dos conceptos importantes para terminar. Lo importante es que hoy en día la clasificación aceptada botánicamente es que la planta o la especie es Cannabis sativa. Esta especie Cannabis sativa incluye todas las variedades, todos los cultivares que se usan para uso medicinal, para uso industrial, para uso recreativo, que como decimos, pues son muy diversas tanto morfológicamente como bioquímicamente. ¿Qué deberíamos además considerar para evaluar las genéticas? Pues tres parámetros o tres grupos de variables fundamentales. El fenotipo, efectivamente las variables o las características morfológicas son muy importantes para entender la variabilidad genética. La altura de la planta, el color, la forma de la hoja, la forma y el color de la flor, todo eso son características que nos permite diferenciar y estudiar las genéticas. También el quimiotipo es muy importante, tener bien perfilado el perfil metabólico de las flores, entender cuál es la proporción y cuál es la presencia de algunos metabolitos importantes como los cannabinoides más abundantes como el CBD, el THC, otros terpenos y finalmente un grupo de características que ayuda muchísimo
también para la definición y clasificación filogenética de las especies es estudiarlas desde el punto de vista genotípico, que representa todas las características genéticas de un individuo. Con esto termino esta sesión sobre la planta de cannabis. Espero que les haya sido útil, hayan aprendido y gracias por su atención.